muchos aceptaron a Cristo como su Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si ya vamos a la palabra? Invito a que ahí donde estás también le ores al Señor, pida la bendición de Dios en esta hora. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Dios mío, ahora nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Discierne, Dios mío, hasta los pensamientos y el corazón del hombre, Dios. Señor, estamos delante de ti, Padre, para que tú nos hables. Tú sabes las necesidades, Dios mío, que tienen tus hijos, Señor, tu pueblo en este día, Dios. Tráenos palabras, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Lo dejamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir un mensaje que prácticamente fue una de las palabras ya casi a punto de ser crucificado Jesús con sus discípulos. Si algo de tantas cosas que llegaron a pasar en las cosas del Señor, una de las cosas que a mí me hubiese gustado particularmente, si me dicen, ¿en qué momento te gustaría haber estado? En ese momento de la última cena de Jesús. Parece que nada más explicó la Santa Cena y poco más. No, hermano, habló mucho, muchísimo. Incluso en el libro de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 16, son capítulos que él está hablando, enseñando en esa última cena. Y son cosas hermosas, tremendas, maravillosas, unas enseñanzas de humildad, sencillez a sus discípulos. Ahí es donde el Señor enseña algo tan tremendo que para los discípulos se impactaron. Ellos al ver lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, la última cena, el momento que iban a estar, porque de ahí se iba a ir al Getsemaní, ¿verdad? Y de ahí sería ya capturado y ya no iba a estar más con ellos. Una de las enseñanzas que le dio, que para ellos le confrontó y le chocó muchísimo, es ver a su maestro, postrado de rodillas, limpiándole los pies a los discípulos. Es increíble, ellos no podían aceptar ese acto. Pedro se revela y le dice, a mí no me lo vas a hacer, a mí no me vas a hacer eso, no quiero que me hagas eso. Porque Pedro sabía que lo que estaba haciendo Jesús era humillarse a sí mismo a tal momento, a tal condición, que se estaba haciendo semejante a un siervo, y era el siervo más bajo de todos los siervos. Era el siervo que estaba a la entrada de las casas para limpiarle los pies a las personas que venían de visita, porque tenían los pies llenos de polvo, de tierra. Saben que hay muchos tipos de siervos, ¿no? Pues el siervo más bajo era el que estaba ahí en la puerta, sentado, esperando para limpiarle los pies a las personas que entraban. Y Jesús se postró en sus discípulos para limpiarle los pies. Cuando Pedro rechazó lo que iba a hacer Jesús, Jesús lo confronta y le dice, no tendrás parte conmigo si no dejas que te lave los pies. Parece que Pedro se vino arriba y dice, bueno, pues límpiame todo. Y el Señor le dice, no, ya tú estás limpio por la palabra. Pero es necesario que yo haga este acto para enseñarles a ustedes para qué los voy a dejar en el mundo. ¿Para qué? Para servir a los demás. Porque Él siempre dijo, yo he venido a servir a los demás y dar mi vida a causa de vosotros. Y esa es la enseñanza, una de tantas hermosas en ese momento, ¿verdad? En esa cena, que quizás si uno estuviese ahí, dijese, Señor, todo lo que estás enseñando, lo que estás hablando, te animo a que leas ahora en tu casa cuando llegues el capítulo 13 al 16 de Juan. Ahí habla mucho en esa cena de muchas cosas que el Señor enseñó. Pero yo quiero ir al capítulo 16, donde el Señor está hablando de algo que va a venir, de alguien que va a venir después cuando Él no esté. Y quiero que por favor abran su Biblia, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 4, pero bueno, empezaría un poco antes. Dice por título, mi Biblia lo pone, la obra del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, como que no les he enseñado, no les he hablado de esto porque yo estaba, mi presencia estaba con vosotros. En pocas palabras, eran otras cosas necesarias que aprendieran. Pero esto que yo les voy a contar, esto que les voy a enseñar, este es el momento. Antes no era el momento. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Fíjate lo que dice, voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?
Ya Jesús había repetido varias veces mientras estaba en esa cena de que Él se iba a ir, de que no iba a estar más con ellos. Era una conversación que Él siempre estaba manteniendo. Lo encontramos en el capítulo 13, voy a ir un poquito rápido. En el capítulo 13, versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Después dice más adelante: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice: un mandamiento nuevo os doy. Pero ya se había hablado, ya había un mandamiento que dice: amaos los unos a los otros. Ya se había escuchado ese mandamiento. ¿Por qué Jesús dice un mandamiento nuevo? Si ya se había oído. ¿Por qué es nuevo? Porque lo nuevo es que Jesús agrega y dice: como yo os he amado. Ahí está la diferencia. ¿Y con qué amor nos amó el Señor? Que dio su vida. Lo dio todo por nosotros. Y por eso dice: amaos los unos a los otros. Y después más adelante encontramos esto. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Pedro como que no estaba escuchando el amaos los unos a los otros, las enseñanzas. Él se quedó con lo que Jesús dijo: estaré con vosotros un tiempo, pero ya no voy a estar con ustedes. Pedro estaba en su cabeza: ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿A dónde vas? Incluso el mismo Tomás dice: Señor, ¿sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Jesús le dijo, hay esa palabra hermosa, ¿verdad? Que muchos sabemos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos estaban ahí preguntando: Señor, ¿cómo vamos a llegar? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo? Ellos estaban tristes, estaban preocupados de la despedida que Jesús le estaba dando, de lo que le estaba diciendo. Y Pedro le hace esa pregunta: ¿dónde vas? Pero nosotros cuando encontramos en el capítulo 16 vemos que Jesús dice: ¿y no preguntáis a dónde voy? ¿O a dónde vas? No, Pedro había preguntado, pero fíjate lo que dice más adelante. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En pocas palabras, no habéis prestado atención para dónde voy. Deberían de haber gozo en vosotros de saber para dónde me dirijo, para qué me dirijo en ese lugar y qué bendiciones viene para vosotros el poder ir a ese lugar. Ellos lo que se enfocaron y su atención estaba puesta era que el Maestro, el Señor, ya no iba a estar ahí con ellos. Y por eso estaban tristes. Ya podía el Señor haber dicho y haber explicado ciertas cosas. Su mente era: el Señor se nos va. El Señor se nos va. ¿Sabes algo? Muchas veces nos vemos reflejados como estos discípulos. A veces nos quedamos con la palabra, con lo que han dicho, lo que está aconteciendo, y nos enfrascamos en ello, pero no nos damos cuenta la obra que está haciendo el Señor detrás de eso. Y ya pasó, ¿por qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? ¿Cómo pasó? Y damos y damos y damos, pero no sabemos que detrás de todo esto el Señor tiene un plan y un propósito. Ellos estaban tristes, pero lo que no se estaban dando cuenta que venía una bendición aún mayor en sus vidas. Y Jesús se los hace saber nuevamente, porque Él sabe que ellos están tristes. Porque, vuelvo a repetir, versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Fíjate, incluso ahora le dice, les conviene. Para en su mente, ellos no pueden entender lo que Jesús está diciendo. ¿Tú te imaginas que estés al lado de una persona, que esa persona te haga sentir bien? Una persona que te enseñe, que te dé consejos. Una persona que el estar con esa persona hace que la vida sea diferente, aprendes tanto y de repente te dice, me tengo que ir. No, no te vayas, me tengo que ir. Pero ¿sabes algo? A ti te conviene que me vaya. ¿Cómo va a ser eso? Si mi vida ha cambiado desde que he estado a tu lado. ¿Cómo me dices a mí que me conviene a mí que te vayas cuando he aprendido tanto de ti, Señor? ¿Cómo me dices a mí que me conviene? Ellos no podían entender lo que el Señor le estaba diciendo. Pero el Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense que esta palabra consolador en griego es paracleto.
que puede también llamarse ayudador, abogado y consolador. Y esa palabra aquí en el Evangelio de Juan aparece 4 veces. Y quiero que por favor prestemos atención a las 4 veces que aparece. Una de ellas en capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo? Esto es importante, ¿eh? Vendrá otro consolador y estará con vosotros para siempre. Después lo encontramos 14, 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, no me lo quites, por favor. 2 palabras que va a ser. Una, recordar. Él os recordará. Y después dice, enseñará. Recordar y enseñar. Son 2 cosas que también hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Enseñar y recordar. Ten en cuenta estas palabras, por favor. Encontramos otra vez en el capítulo 15, versículo 26. Y dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Aquí aparece otra palabra, enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjense lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Ahora bien, si el Señor ya está diciendo todas estas cosas y dice que estará con nosotros para siempre, no es un momento, no es por época, no es por sentimiento, momentos que nos estemos, no, dice que estará con nosotros para siempre y va a recordar y va a enseñar. Y dice que vendrá cuando Él se vaya. ¿Y por qué dice, os conviene? Les conviene a ustedes. ¿Sabes por qué? Porque habían ocasiones donde Jesús estaba con algunos discípulos en un lugar, pero no estaba con otros. ¿Se acuerdan algunas? ¿Sí? Dice que, por ejemplo, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración no fueron todos, ¿verdad? Fueron algunos, otros se quedaron. Hubo una parte donde el Señor, cuando desciende del monte, que estaba con algunos de sus discípulos y vuelve a donde estaban los demás, se encuentra un momento donde ve un padre preocupado por su hijo. ¿Saben la historia? Este padre le lleva a su hijo a sus discípulos para que eche fuera un demonio, un espíritu inmundo que tenía el niño, que buscaba, que se quitaba la vida. Dice que se echaba al fuego y muchas otras cosas más, y no pudieron. Y ahí es cuando llega Jesús y ve todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Reprende a los discípulos y le dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Y usa la palabra donde dice, este género solamente sale con oración y ayuno. ¿A qué se refiere del género? No se los voy a decir, estúdienlo. Y vemos que Jesús le hace una pregunta al hombre, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y el hombre le dice, yo creo, Señor, pero si hay algo de incredulidad, ayúdame. Ayuda mi incredulidad, Señor, pero que no sea una piedra de tropiezo, en pocas palabras, mi incredulidad, para que mi hijo se sane. Y el Señor tiene que hacer la obra. Y vemos esos episodios donde a veces estaba Jesús y en otras ocasiones estaba en otro lugar. Su presencia, ¿verdad?, física no podía estar en todos los lugares. Por eso Él dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Donde estará morando en vosotros, en cada uno de ustedes. Ya no dependerán de un lugar, ya no dependerán de alguien, sino que morará en vosotros. Por eso dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que nos encontremos, el Señor está con nosotros. ¿Lo crees? Dice, versículo 8, y cuando Él venga, fíjese lo que va a acontecer, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a traer la convicción? El Espíritu Santo. No son las palabrerías, no son los estudios que puedas dar, no es la elocuencia con la que te expresas. No, hermanos. El que trae convicción de pecado es el Espíritu de Dios.
Y ahí es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Que el Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso nos corresponde a nosotros. Señor, pero es que no se convierten. Señor, es que le llevo años hablando a mi familia, a mis amigos, y no pasa nada. Pero es que el tiempo lo determina Dios. ¿Qué sabemos nosotros lo que está aconteciendo dentro del corazón de esa persona? La palabra es la semilla esparcida y el Señor es el que da el crecimiento y el fruto lo hace el Señor a través de su Espíritu. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. ¿Y sabes qué nos toca después? Orar. Ya está. Señor, yo hice lo que yo tenía que hacer, ya lo he hecho. Yo ya prediqué, yo ya hablé, yo ya dije lo que tenía que haber dicho. 2 años estuve yo predicando en el albergue que está aquí arriba en Los Gladiolos. 2 años. Aproximadamente habían todas las semanas 70, 80 personas que iban a ese lugar a comer. Y déjeme decirle que semanalmente siempre habían caras nuevas. Dios me dio la oportunidad y estuve predicando ahí 2 años. Hasta que llegué un momento y dije, Señor, nadie viene a la iglesia. Yo hablo, Señor, de ti, oro ante y no veo a nadie que venga a la iglesia. Hasta que el Señor me enseñó que yo debía ser obediente si vea o no vea. Ser obediente. Y le fui obediente hasta el momento en que pude ser obediente. Ahora, la pregunta es, ¿se habrá convertido a alguien? ¿Alguien habrá escuchado el mensaje? ¿Habrá valido la pena? Aunque yo no lo haya visto, yo creo que la palabra ha caído en el corazón. Porque la palabra de Dios no cae en saco roto, siempre hace la obra. Y quizás hay personas que llegarán en un momento. Yo escuché un chico que compartía en un lugar donde yo me encontraba y el Señor tocó mi vida. Y a lo mejor es transformado y yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé, que yo hice lo que me correspondía a mí, que era predicar, que es lo que a ti también te corresponde como hijo de Dios. Hablar y predicar. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no se convierte? Porque la convicción la trae el Señor, a través de su Espíritu. Orar y ya está. Y el tiempo lo determina el Señor y cuando sea el tiempo te vas a gozar. Porque todo fue un proceso y un trato de Dios para que esa persona cuando llegue el momento se agarre a Dios como nunca antes. Porque es así. La persona sedienta, ¿sabes qué anhela y valora? El agua. La persona hambrienta valora la comida. Y un pecador arrepentido valora a Cristo. Y ese es el que valora, el que tiene la convicción de pecado, valora de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo liberó. Y la vida que ahora el Señor tiene para esa persona. Pero nosotros no podemos tirar la toalla. Aunque nuestros ojos no vean, no podemos tirar la toalla, porque no somos movidos por lo que vemos, sino por obediencia a su palabra. Donde quiera que nos encontremos. Habrán lugares que te oyen y habrán otros lugares que te cerrará la puerta. Jesús lo dijo. Habrán casas y familias que no van a querer escuchar de vosotros. Tranquilos, no se desanimen. Sacúdanse el polvo de los pies y la paz que tenéis vosotros volverá a vosotros. No estará con esa familia. ¿Y esa paz de dónde viene? De Cristo. ¿Y cuántas familias necesitan la paz de Cristo? Tienen una guerra dentro de su hogar porque no quieren aceptar a Cristo en su corazón. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Diferente a como la da el mundo. Es una paz totalmente diferente. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Hay un texto que quiero compartirte y es Juan 3. Sé que muchos se lo saben. Juan 3:16. ¿Se lo saben? Sí, ¿verdad? Creo que es uno de los versículos que deberíamos de aprender de memoria, porque ahí hablamos de lo que es la magnitud del amor de Dios para el mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda en qué? En el pecado. Mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es condenado? El que no cree. El que no cree. Todos, absolutamente todos, son pecadores y son destituidos de la gloria de Dios, apartados. Pero la gracia y el amor de Dios se ha derramado, que ha enviado a su único Hijo, para que todo el que cree en su Hijo no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu? La convicción de pecado. ¿Para qué? Para que cuando tú crees en Cristo pasas de muerte a vida. Simple y llanamente en creer en nuestro Señor Jesucristo. No es por obra, no es por mérito, no es por lo que haga el hombre, no es por dinero, no es por clase social, no es por... No, es por Cristo. Y no hay dinero que pague eso. No hay nada que pueda pagar eso. El Señor pagó un precio muy elevado que el hombre no puede llegar a pagar. Lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, cree en Él. Es tan sencillo, ¿no les parece que es sencillo? ¿Y cuántas personas no lo aceptan? Y no quieren aceptar a Cristo, y no quieren aceptarlo en su corazón, y no quieren reconocer que son pecadores. Pero si les hablan de otras cosas que tienen que pagar, ellos sí van. Te voy a llevar a una persona que conozco, que si tú le das un dinero, esa persona te va a traer amor, y salud, y dinero. Cobra mucho, pero te garantiza todo esto. Y la gente es capaz de pagar lo que sea, pero siguen siendo condenados en el pecado. Y Cristo dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Y Cristo se está presentando de todas las maneras para que sepan quién es realmente. Y no le quieren aceptar. Prefieren pagar, prefieren mérito, prefieren decir yo lo alcancé porque hice esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos simplemente, aceptar a Cristo y reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. ¿Y eso quién lo trae? El Espíritu de Dios, cuando toca un corazón. Es tan sencillo. Pero no tengo que hacer ciertas cosas, no tengo que hacer obra, no tienes que hacer nada. Simple y llanamente un arrepentimiento. Aún incluso en el último momento. Y vemos un ejemplo extraordinario. Ahí Cristo en la cruz, crucificado, al lado de dos hombres. Dice que al principio se burlaban los dos, pero después hubo uno que en un momento parece que tuvo ese toque, esa convicción. Y ve al Señor y le dice al otro, para ya de hablarle así lo que le estás diciendo. Tú y yo merecemos lo que estamos aquí en la cruz. Pero este hombre, injustamente, está aquí en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Qué significa un arrepentimiento en el último momento? En el último momento de su vida, un arrepentimiento. Y el Señor lo ve a sus ojos y le dice, hoy, ahora mismo te digo, estarás conmigo en el paraíso. Una salvación en el momento por cuanto has creído, por cuanto te has humillado y te has arrepentido. Toda su vida de malhechor, toda su vida de delincuente, toda una vida haciendo lo malo. Pero esa vida haciendo lo malo en el último momento, en el último suspiro, se arrepintió y alcanzó la gracia y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas personas presumen de que son buenos, de que hacen cosas buenas, pero no aceptan a Cristo? Tus obras no te van a salvar. Tus obras no te van a salvar. La salvación viene única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después encontramos que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Después dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él va al Padre. ¿Y para qué va al Padre? Para interceder por ti y por mí. Para ser justificados delante del Padre. ¿Ves? No son por las obras nuestras, volvemos otra vez, no es por las obras que podemos decir, soy justo delante de Dios. No, hermano.
Trapo de inmundicia, dice Pablo, son mis obras. ¿De qué puedo presumir? No vale de nada. Soy justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que me gustaría leerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan. Y presta atención lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, ¿el qué? El justo. Y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él está ahí a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros en todo momento. Por eso también dice, os conviene que yo me vaya, que esté a la presencia del Padre. Dice que estamos justificados por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Después vemos también, versículo 11, y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿En qué término está hablando? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y dice que ya ha sido juzgado. Ya está condenado, hermanos. Ya él sabe lo que le espera. Ya sabe para dónde va. ¿Y qué está logrando hacer? Llevar la mayor cantidad de almas posibles con él al infierno. Eso es lo que está buscando. A través del sistema del mundo, a través de las modas del mundo, a través de las cosas del mundo. Pero él ya está juzgado, ya está el juicio. Pero dice que al final de los tiempos se levantará un juicio y todos rendiremos cuenta delante de Dios. Todos, por nuestros actos y méritos y todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, delante de Dios. ¿Qué pasará con aquellas personas que estuvieron escuchando? Que Dios en su infinita misericordia envió, ¿verdad?, personas para que le hablasen, para que tuvieran esa oportunidad de arrepentimiento. Señor, a mí no me hablaron. Dice las Escrituras que el Señor no vendrá hasta que todos hayan escuchado del Señor. Hasta que eso acontezca, el Señor no va a venir. Porque sería injusto, ¿sí o no? Sería injusto que viniera el Señor y no todos hayan escuchado del Señor. Pero no va a pasar así. ¿Qué va a pasar con esas personas? Cuando te diga el Señor, yo te di la oportunidad. No una vez. Muchas veces te estuve hablando, a través de tus padres, a través de tus amigos, a través de tu hermano, a través de tu abuelo, a través de tu familia. Estuve constantemente tocando y golpeando tu corazón y no quisiste abrirlo. Y dabas la espalda. ¿Qué va a pasar en ese momento? Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no un espíritu de mentira, engañoso. No, dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Él no nos va a llevar en mentira, Él no nos va a llevar de engaño. Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Y esa verdad quién es? Cristo. Por eso Él dice, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, dice que guiará a toda verdad y aparte les enseñará y le mostrará todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, mora en ti. Mora en ti. Dice que estará para siempre.
El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos mora en ti y en mí. Y el Señor Jesús dijo también en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, de tantas cosas, porque os va a enseñar, les va a recordar, les va a consolar, les va a guiar, pero también recibiréis poder. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para ser superhéroe? No. Para que sean testigos de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo vemos más adelante, cuando dice que estaba en el tiempo de Pentecostés unánimes orando. Dice que descendió el Espíritu sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y la gente se maravillaba porque hablaban en su idioma y contaban las maravillas de Dios. Y de repente dice uno, ¡están ebrios! Y Pedro se levanta y dice, de eso nada. Son las 9 de la mañana cuando eso aconteció. No estamos ebrios. Y comienza a testificar y a hablar con una elocuencia increíble. Hablaba que la gente entraba en shock, se sorprendía de las palabras que estaba diciendo Pedro en ese momento y cómo se expresaba y cómo hablaba. ¿Por qué? Porque ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu pone palabra en la boca de Pedro en ese momento. Era tal la convicción, era tal el mover del Espíritu en medio de esa conferencia o en esa predicación que estaba dando Pedro por primera vez. Él no fue a un seminario. Él no fue a un lugar de homilética, hermenéutica y cosas para poderse expresar. No. Bueno, estuvo con el maestro de maestros, eso sí. Pero ¿sabes algo? El Espíritu de Dios fue el que puso palabra en Pedro y el que trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio a más de 3,000 hombres en ese momento. Ese era el poder que Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Que otra cosa curiosa, testigo en griego quiere decir mártir. Eso es lo que significa. Porque muchos de nosotros o de nuestros hermanos, por causa del Evangelio, han perdido su vida. Han perdido su vida. Así que el ser testigos del Señor es exponerse al mundo, incluso arriesgarse a perder la vida por el Señor. ¿Está dispuesto a hacerlo? Porque el Señor dice, niégate a ti mismo. Toma la cruz cada día y sígueme. Ese es el poder que el Señor le está diciendo. Pero ¿sabes algo? Es el poder que tú y yo también tenemos, porque el Espíritu de Dios mora también en nosotros, en el cual no tenemos por qué vivir con miedo, atemorizados en ningún momento, sino también a ser valiente y predicar y hablar como decía Pedro en ese momento, porque él después más adelante dice que hace un milagro sobre un hombre cojo que ponían en el templo a recoger dinero. Desde niño se acerca Pedro y Juan en ese momento y le dice, mira, ¿sabes algo? Tú nos estás pidiendo dinero, pero no tenemos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que se levantó y comenzó a caminar. La gente se sorprendió porque sabían, conocían a ese hombre durante tantos años y que ahora caminaba. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo aconteció? ¿Qué pasó? Comenzaron a reunirse otro grupo de personas y dice que en ese momento, la segunda predicación de Pedro, ¿cuántas personas habían? 5,000 hombres. Pedro iba en aumento, ¿Y todo por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Hay un momento en la Biblia donde lo vemos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 13. La gente, los escribas, los saduceos, toda la gente que tenía conocimiento se sorprendía de cómo estos hombres se expresaban y hablaban. Y decían, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, o sea, sin estudio, sin preparación, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. ¿Quién hace eso? El Señor. El Señor dice que lo más vil y menospreciado de este mundo escogió para avergonzar a los sabios. Que cuando nosotros como hijos de Dios hablamos, no hablamos por nuestro conocimiento, sino hablamos por la palabra del Señor. Y dice que el Espíritu nos recordará. ¿Qué recordará? Lo que has leído. Lo que tú has leído, el Espíritu recordará. Y hablarás y predicarás y anunciarás el Evangelio. No pretenda que el Espíritu te recuerde algo que no has leído.
Yo no leo la palabra, pero yo espero que el Espíritu me recuerde. ¿Qué te va a recordar, mi hijo? Dime. ¿La novela? ¿Las películas de Netflix? ¿Qué te va a recordar? Pero si tú lees la palabra de Dios, el Espíritu pondrá las palabras y te recordará y te dirá en el momento lo que debemos hablar. No debemos preocuparnos, sino que el Señor pondrá palabra en nuestros labios. Así como lo hizo con Pedro, que puso palabra, pero no una palabra que saliera así por los aires, sino que esa palabra confrontó, tocó y la convicción entró en esos hombres. Y le preguntaron, ¿qué debemos hacer ahora? Después de sentirse con esa convicción de pecado, ¿qué haremos nosotros ahora? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautizaos. Para ver si verdaderamente han tenido un encuentro con el Señor, una convicción de pecado, tiene que haber un arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento de labios para afuera, sino un arrepentimiento como lo dice Juan el Bautista. Que den frutos de arrepentimiento. Que se vean los frutos que verdaderamente has tenido en arrepentimiento delante del Señor. Porque por sus frutos os conoceréis. Ese Espíritu Santo mora en nosotros. Ese Espíritu de Dios dice que nos ayuda a orar, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿sabes algo? Dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros también se puede llegar a apagar, se puede llegar a entristecer. ¿Y todo por qué? Por dejar de orar, de leer la palabra, por llegar a hacer cosas que no le agradan al Señor. El Espíritu redarguye cuando muchas veces estamos en lugares donde no debemos estar. El Espíritu nos redarguye cuando estamos viendo cosas que no le dan la gloria a Dios. El Espíritu nos redarguye cuando estamos escuchando conversaciones que no le están dando la gloria a Dios y que no nos están edificando. El Espíritu nos redarguye. El Espíritu nos redarguye en todo momento en las cosas que no le agradan al Señor. Pero si no le damos caso, si pasamos a lo que el Señor nos está diciendo, entonces comenzamos a apagar el Espíritu. Comenzamos a entristecerlo. Y no hay nada más hermoso que, como lo dijo el apóstol Pablo, no os embriaguéis en vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se deja guiar y se deja llevar y discipular por el Señor. Y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que ese fuego arda en nuestros corazones y nos impulse a leer la palabra, nos impulse a estar orando por el Señor, que nos impulse a predicar la palabra a todas las personas que el Señor ponga delante de nosotros, pero que aprovechemos el tiempo, hermanos. ¿Sabes? Los tiempos son malos y van de mal en peor. Y por eso la Biblia dice, aprovechad bien el tiempo. Aprovéchenlos. ¿Qué estamos aprovechando? ¿Qué hacemos durante el día? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Cuántos creen que la venida del Señor se acerca? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por ese conocimiento que tenemos? Dime. Si en este momento a ti se te fuese mostrado y te mostrasen que en un edificio entero se va a caer entero, el Señor te dice, ese edificio se va a caer entero dentro de 1 hora. Te doy 1 hora. Para que en este momento tú puedas ir y salvar a las personas que tú más puedas. Imagínate, pero en ese edificio tienes seres queridos, familia, amigos. Tiene gente importante para ti y el Señor te dice 1 hora y ese edificio se vendrá abajo. ¿Qué harías? Dime, ¿qué harías? ¿Saldrías corriendo, tocarías las puertas, sacarías a la gente de arrastra? ¿Harías todo lo posible para salvar a la mayor cantidad de personas posible, sí o no? Pues la venida del Señor se acerca. Y la única salvación que tiene la humanidad es creer en Él. Creer en Cristo. Y eso lo sabemos tú y yo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para salvar a la mayor alma posible? ¿Seguimos peleando por lo que yo quiero o por lo que quiere el Señor? ¿Sigo pensando en mis proyectos o por lo que me llamó el Señor? ¿En qué me voy a esforzar en este periodo corto de vida que me queda? Este periodo corto de vida que me queda, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi proyecto y en qué me estoy enfocando? Porque entre más te acerques a Dios, más el Señor te va a guiar y te va a mostrar y va a abrir puertas para que tú seas un buen siervo del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás.
que le des gracias al Señor, ¿sabes? Porque esas palabras no solamente fueron para sus discípulos, sino para ti y para mí. La misma presencia del Señor está con nosotros. Nos acompaña donde quiera que estemos. Y el Señor dijo, recibiréis poder. Porque el Señor también pone en su palabra, no habéis recibido espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Para que todo lo que podamos llegar a hacer, lo hagamos simplemente para la gloria de Dios. No podemos presumir de nada, hermanos. Si lo que llegamos a hablar, lo hablamos porque el Señor nos guía. Si muchas veces de lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor pone el sentir. Y aún las Escrituras dice, siervo inútil eres. Porque a veces sabes lo que tienes que hacer y aún así no lo haces. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo y de tus hijos, Padre. Sé que a veces ignoramos el sentir que pones en nuestros corazones. Hasta cuestionamos, Señor, muchas veces tu obra. Quizás por falta de fe. Quizás por falta, Dios mío, Señor, de tener esa comunión contigo. Pero en esta hora, Dios mío, te pedimos que tú no nos dejes enfriar. No permitas, Señor, que nos alejemos, nos apartemos o nos enfriemos, Señor. Al contrario, que tu fuego, Señor, arda en nuestros corazones, Señor. Que tengamos, Señor, hambre y sed de tu palabra, de tu espíritu, Señor, en todo momento. Que lo primero que hagamos al despertarnos, Señor, sea buscar tu rostro. Y lo último sea buscar tu rostro. Que tú seas ese aire que respiramos cada día, que no podemos vivir sin él. Señor, abre las puertas. Bendice, Señor, la vida de tus hijos. Que tu Espíritu Santo ponga esas palabras necesarias, Señor, idóneas para cuando estemos hablando con aquellas personas que necesitan, Señor, un toque de tu poder. Llénanos, Señor, cada día más de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Libertad de cualquier atadura, libertad de cualquier vicio, libertad de cualquier temor, libertad de cualquier sentimiento, Señor, donde está tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, se pueda pasear con plena libertad, Señor, en medio de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Tocando los corazones y trayendo convicción de pecado, Señor, sobre aquellos que aún no te conozcan, Señor. No es por tantas palabrerías, no es por tal conocimiento, sino es por tu Espíritu, Señor, el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a este mundo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a hacer la labor que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos, Señor. Que no podamos, Señor, frenar nuestra lengua, que tu Espíritu la mueva, Señor, y nos lleve a hablar y predicar, Dios mío, aunque sintamos vergüenza, aunque quizás haya miedo, aunque quizás, Dios mío, el entorno sea complicado, pero que podamos levantarnos y decir como Pedro, se están equivocando, no estamos ebrios, estamos llenos de la presencia de Dios. Y que todas personas puedan escuchar el mensaje, Dios mío, y puedan llegar a arrepentirse. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a las almas que se están perdiendo. Ayúdanos, Dios mío santo. Guíanos, Señor, enséñanos, recuérdanos, Señor. Incluso consuela, Señor, a tu pueblo cuando lo necesita, Dios mío. Gracias, Padre, gracias por tu presencia. Sabemos que no estamos solos, Señor, y que tú nos acompañas donde quiera que nos encontremos, Dios mío. Te pido y ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, por los que están en este momento conectados, bendice su vida, Dios mío. Pero en especial, Señor, nos unimos y rogamos y pedimos por aquellas personas que un día estuvieron aquí con nosotros, levantando las manos y alabándote y adorándote, Señor, que han dejado, Señor, de congregarse, que se han enfriado. Padre, ten misericordia, Señor. Toca esos corazones, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre. Quebrántalos, Dios mío. Permite, Señor, que nuevamente vuelvan al redil
a donde está el buen pastor, Señor. Bendice su vida, Dios mío, de una manera muy especial. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Padre, también te pedimos por el pastor, por Armando, que estarán pronto a volver, Señor, de vuelta a sus casas, a la iglesia. Dios mío, bendícelos, cuídalos y guárdalos, Señor, esa vuelta, Padre. Permite que vengan con su copa rebosando de bendiciones, Señor, de experiencias maravillosas, Señor, que han vivido para tu gloria y para tu honra. Y a cada uno de mis hermanos que han estado en esas reuniones, Dios mío, también bendícelos. Y todos aquellos que te han aceptado como su Salvador, Padre, guíalos, enséñalos, Señor, y que sigan perseverando en ese llamado que has hecho en su vida. A ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno.